Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento. La palabra del Señor que llega hasta nuestros corazones, nuestra vida, para transformar nuestra sociedad. Juntos queremos hacer este camino escuchando la palabra de Dios, la vida de Jesús, sus discípulos y ahora nosotros, que nos comprometemos en vivir los mandamientos y la palabra que Dios dejó en nuestro corazón. Iniciamos de esta manera Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Pedimos la intercesión de nuestra Madre, la Virgencita, auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así damos inicio a nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan, el capítulo 5, versículo 26. Porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también le ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Así como el Padre tiene vida en sí mismo, esta es la divinidad, el Dios. Así también le ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Es decir, aquí estamos entrando de un aspecto narrativo de este versículo, el núcleo del discurso cristológico sobre Jesús. Discurso cristológico central. Es decir, el Padre tiene vida en sí mismo, así también el Hijo tiene vida en sí mismo. A que vea. Entonces quiere decir, aquí estamos encontrando a la divinidad, lo que nosotros le llamamos el prosopon, dirán los griegos. Las manifestaciones, pero siempre es la vida de Dios en sí misma. No es que depende uno del otro, ¿verdad? Esto son problemas teológicos, doctrinales muy interesantes, pero ya al comienzo de la iglesia, al comienzo, ¿verdad? Y subordinado se le llama, ¿verdad? Es como que el hijo estaba subordinado a no, le dice, no, el Hijo no está subordinado, no es un subordinado del Padre. Es el mismo Dios que se manifiesta como el Hijo. Tiene vida en sí mismo, es Dios mismo entonces. Y entonces, aquí se revela la fuente ontológica de la autoridad de Jesús. Ontológica quiere decir la esencia. ¿Quién es Jesús por esencia? Eso quiere decir ontología. Y aquí te demuestra que la autoridad de Jesús le viene de sí mismo, porque Él es Dios. Él es el Dios que está aquí presente en su manifestación de Hijo de Dios. Ahora, la participación en la vida misma de Dios, con este texto griego que utiliza egei, está indicando posesión permanente. Posesión permanente, es decir, no es que yo en un momento nomás recibo la fuerza, la gracia de Dios y entonces me manifiesto como Dios. No. Jesús es Dios. Ontológicamente quiere decir por esencia. El verbo que se utiliza también, edokem, ha dado, señala un acto completo. En aoristo está esto, y esto significa siempre una acción concretísima, una acción de posesión permanente. Edoken es ese acto completo. Y luego otra palabra que ya conocemos, el famoso zoe, que significa la vida. Es decir, la vida plena, la vida total
de Jesús es la vida total de Dios Padre, es la manifestación. Por lo tanto, la estructura comparativa, así como el Padre, el Pater, y esto se dice así como, así también, Hosper, hutos, establece una analogía de igualdad funcional y relacional entre el Padre y el Hijo. Entonces, analogía de igualdad, atención. Misma sustancia, mismo Dios, un solo Dios. Y luego, el Padre tiene vida en sí mismo, en eauto, lo que significa autosuficiencia absoluta. Autosuficiencia absoluta, solamente Dios, autosuficiencia absoluta. Sorprenden den esta misma cualidad atribuida a Dios. Y por lo tanto el verbo edoken no implica una concesión temporal, sino que una comunicación eterna de la vida divina. Queridos amigos, no es entonces ahora en este momento nomás que yo le doy un cierto poder, sino que es el poder eterno de Dios que está presente. Entonces con este versículo se revela que el Hijo no es un receptor pasivo, no es un subordinado, sino que es Dios mismo el que está presente. La cristología juánica alcanza aquí una profundidad ontológica. El Hijo posee la misma fuente de vida que el Padre, la misma fuente de vida que el Padre. Y esto es lo que nos da a entender 1 Juan 14, ¿verdad? Y el verbo, el Padre, la existencia, se hizo carne y habitó en medio de nosotros. Es decir, es Él el que está aquí, el Hijo de Dios. El verbo se hizo carne. Es el verbo, es Dios, la sustancia, total y absoluta. Ahora, de un contexto histórico, esto nos indica también que la vida era entendida como un don exclusivo de Dios. Se asocia con la fuente de toda existencia, usía, ser, esencia, implica en la afirmación. Y luego, finalmente, Apocalipsis, revelación que se realiza en Cristo. Históricamente, afirmar que el Hijo tiene vida en sí mismo equivalía a atribuirle una cualidad divina. Cualidad divina que significa que Él es Dios. Por eso el Evangelio de San Juan lo que está haciendo es presentar con esta afirmación no simplemente una ruptura, sino una revelación del misterio de Dios. Revelar, o sea, lo que estamos haciendo no es una ruptura de ahora cambia todo, no. Lo que estamos haciendo es simplemente mostrar que había sido, Dios se había hecho carne, es la misma sustancia, la misma esencia que está en medio de nosotros. Ahora, el dar del Padre al Hijo no implica inferioridad, sino relación. El versículo refleja una comprensión dinámica de la divinidad, donde la vida se comunica sin dividirse. Ha venido la ya dividida, la vida no puede dividirse. El texto se convierte en uno de los fundamentos de la teología trinitaria más importantes entonces. ¿Por qué? Porque justamente en la doctrina trinitaria, un solo Dios, tres prosopon, tres personas, ubeisena manifestaciones. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Nuevo Testamento. Queridos amigos, seguimos con Yande Yarañe e Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan, capítulo 5, hoy con el versículo 26. Porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también le ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Queridos amigos, nuestro contexto cultural antropológico es muy importante en este versículo. ¿Por qué? Y porque si vamos a mirar de un aspecto muy humano, antropológico, decimos nosotros,
Este versículo toca la cuestión fundamental del origen de la vida, de dónde viene. Pues ya digo, humanamente, venía por andúa y cuase, de dónde viene la vida, de dónde nos viene esta vida. Cuando diga tú lleva la yagua talla, yo ve, ñamaña, no totalmente inerte. A vega tú ya, después de un cierto tiempo, bueno, en botuma, tío, bebé, diga tú, le aguanta. Reño, temana. Y así, entonces, el hombre se pregunta, ¿qué es lo que pasó aquí, verdad? Si estábamos aquí, estábamos todos tranquilos, todos todos amoados, ¿verdad? El origen de la vida. Y cómo sigue la vida, y qué pasa después con esa vida, cómo es. Ese es entonces el contexto cultural antropológico que tenemos que conocer. Cuando decimos cultural, queremos explicar a través de nuestras palabras lo que nosotros pensamos y lo que nosotros conocemos. Esa es la cultura. La cultura es lo que nosotros desarrollamos. Peña petu uña mañana ya observar y na pilla pero vio guatágina. Esa es la cultura. Esa es la cultural, ¿entiendes? Y antropológico es lo humano, lo que nosotros vemos que sucede con el hombre, con nuestra naturaleza. Entonces, desde esta perspectiva antropológica, el origen de la vida. Aquí siempre aparece la palabra cardía, ¿verdad? Porque es la realización, ¿verdad? Porque ñandego pea la yeca, nuestra propia realización. Y es en el corazón, es aquí, en realidad ellos decían el corazón es el centro volitivo, todo era el corazón para ellos, ¿verdad? Porque ellos pues veían que la sangre, no, entonces la vida para ellos estaban en la sangre, en la Biblia, el cardía. Hoy en día nosotros diríamos la conciencia, aquí está lo que nosotros pensamos, lo que nosotros decimos. Bueno, pero en fin, vamos a mirar del aspecto bíblico ahora. Cardía quiere decir esa existencia, lo más profundo. A través del cardía, del corazón, es donde se asumía la verdad. O sea, lo hago de corazón. Ya he oído, ya eres coético a expresiones. Porque, viste, eso es lo cultural, forma de pensar, forma de decir, expresiones que nosotros tenemos. Obvio, eso lo haces de corazón. Es por donde era la villa. Debio traigo orella por obligación. O lo haces de corazón. Ahí se la de corazón. Corazón es un músculo ahí que te hace circular tu sangre. Pero sin embargo, hoy en día diríamos, obvio, eso lo haces con mucha conciencia. Debió ore guapere calcular, pende apeto muy ejina, llevar en bojasa, pende ascane, la arella pota, la arella porena. ¿Lo haces de corazón o lo haces? Maravillosas expresiones. Pero coña de la ya entender, si no hay compañía de estilo protestante, ya vuelo sapuca y pareila, ya lea, ya entender. Hay que entrar en lo elemental y lo fundamental, queridos amigos, de la terminología, porque si no, le hacemos decir a la terminología cualquier cosa, de acuerdo a lo que viene a nuestra cabeza. Y eso pues luego lo que decía, ¿verdad? La Biblia se puede interpretar como uno entiende lo que te viene a tu cabeza. No, mentira, no se puede, péalo pues y pa. Después la cuestión exegética es esencial y fundamental. Bueno, entonces aquí la palabra hiparsis quiere decir existencia, eso en griego, hiparsis, que define nuestra condición humana. La condición humana, el hiparsis, define, ¿verdad?, siempre nuestra existencia. ¿Cómo soy yo? ¿Qué es lo que vivo? ¿Qué es lo que siento? ¿Cómo me comporto? Porque es eso, queridos hermanos, lo que me va a llevar a la verdad. La aletheia, como siempre hemos visto tantas veces, que siempre se va a revelar en una relación. Así como hay una relación del padre con el hijo, así también culturalmente podemos entender que la vida era percibida como algo recibido, es decir, la misma esencia. ¿Qué es lo que yo recibo? Estoy recibiendo la vida de mi papá, de mi mamá. Es interesante con esto, con la pecha anteína. Culturalmente lo que pensamos y procuramos explicar de dónde viene esa vida. Algo recibido, no es algo poseído en sí mismo. En sí mismo. Yo me autogenero. No, vos no te autogeneraste. Por eso que es importante esto, queridos hermanos, entender muy bien.
Nosotros tenemos entonces dos condiciones que tenemos que desarrollar. Por una parte, la condición comunitaria, que es, yo diría aquí lo principal, lo esencial y lo inicial incluso, porque es la comunidad la que te hizo existir como individualidad. A ver, ¿qué quiere decir eso? Para que vos existas como individuo necesitaste de una comunidad, papá y mamá, es decir, de un hombre y de una mujer, de un macho y de una hembra. Entonces, el aspecto genético, de una X y de una Y, ¿entienden? Comunidad, UPA. Entonces, la base aquí es la comunidad, queridos amigos. Quieras o no quieras comprenderlo, pero esa es la realidad biológica. Y luego surge un ser, que soy yo. Y ahí viene la individualidad. Entonces, antes de estar gritando y decir, yo soy yo, y nadie esto, que aquello, no, mentira. Porque vos fuiste generado por una comunidad, es la comunidad la que te trajo al mundo. Y vos sos el fruto de una comunidad, de la generosidad de dos personas, de una comunidad que te dieron a luz. Incluso yo hice la vez pasada, ¿verdad? Geométricamente pues se hace las descendencias. Yo para estar hoy aquí, si hago 25 generaciones antes de mi existencia, 25 generaciones, mis padres, mis abuelos, mis bisabuelos, mis tatarabuelos, etcétera, etcétera, ya, vaya no puedo, 25 escala. ¿Saben cuántas personas antes que yo como comunidad tuvieron que intervenir para que yo hoy individuo esté aquí? 32 millones de personas. Yo soy el fruto hoy aquí de 32 millones de personas. Y por eso nomás después también es interesante, ¿verdad? Como Darwin, etcétera. Por la pinta de que ya poco era o pensanes y que somos el fruto, ¿verdad? Del desarrollo que poco a poco, imagínense la combinación de 32 millones de personas y yo soy el fruto ahora, hoy, de 32 millones de personas. Y después lo que van a venir, JSN, más o menos en 1000 años tenemos 25 generaciones, en 1000 años. Y tuvieron que 32 millones de personas ir descendiendo, ¿entiendes? Interesante. Pero como ego ya me engañan de apretar, eso es lo que te quiere decir. Entonces, este texto aquí bíblico lo que nos quiere revelar es una diferencia radical entre lo que nosotros recibimos, porque no somos autogenerados, no nos autogeneramos, sino que venimos, queridos amigos, de un árbol genealógico, de un tronco genealógico. Así que tenemos que ser muy humildes y tenemos que entender que nuestra vida va pasando y nosotros la vamos comunicando también. Volvemos enseguida con más gente Yarañe Nuevo Testamento. Queridos amigos, seguimos con Yande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan, capítulo 5. Muy interesante, con este versículo de hoy, que es el versículo 26. Porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también le ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. El prosopon, la realización, la planificación, la manifestación de Dios en el Hijo. Queridos amigos, es interesante, ¿verdad? Porque hay algunas palabras claves que nos ayudan también a entender este aspecto. Desde un aspecto cultural antropológico decíamos que la vida se va comunicando. Y este versículo mismo nos invita a comprender que la vida de por sí, no solo como una cuestión biológica que viene y que se comunica, se presenta como una participación de la realidad divina. Es decir, el ser humano encuentra su plenitud al entrar en relación con aquel que es fuente de la vida. Entrar en relación con aquel que es la fuente de la vida.
porque nosotros estamos viniendo de una comunidad, gracias a una comunidad, es decir, gracias a nuestros padres. Donde estén dos o tres, ahí estoy yo en medio de ustedes. Es la vida entonces la que se está comunicando, queridos amigos. Que no es simple biología, sino que es una vida que se tiene que prolongar en la comunidad. Ahora, dentro de las palabras claves, la palabra esencial entonces va a ser la palabra Zoe, ¿verdad? Vida. Hemos hablado varias veces. Y aquí no se limitaba a una vida biológica, decíamos, sino que designa la vida plena, es decir, la realización, la plenificación, el que nosotros como personas, como seres que hemos nacido en el vientre de una comunidad, queridos amigos, estamos llamados también a realizarnos, a plenificarnos, a ser felices. Y entonces todos llamados a la construcción del reino de Dios. Esta vida, Zoe, es cualitativamente distinta. Es la vida de Dios mismo que se comunica al creyente. No es una simple duración, sino plenitud del ser. Es decir, que cuando yo estoy hablando de plenificación, de realización, esa es la vida de Dios. Te indica y te enseña hoy San Juan y te dice, tu realización y plenificación quiere decir que la vida de Dios, la plenificación de Dios está en tu corazón y en tu vida. Y entonces, si uno tiene un dedito de cerebro, ya enseguida entiende. Y cuando yo veo que hay pobreza, miseria, gente que no se ha realizado, y por cualquiera de los motivos, porque hay tantas posibilidades que tenemos en la vida, o tanta diversidad de problemas, tanta diversidad de enfermedades, que entonces esa no realización, queridos amigos, quiere decir que algo nos falta. Quiere decir que esa vida de plenitud de Dios que tiene que trabajar en el hombre, en la conciencia del hombre, no lo estamos ejerciendo, no lo estamos poniendo a disposición de nuestra comunidad. Añande hoy entonces la ñambe y página lleva la ñande comunidad. Ñande la ñambe ahí a la ñande sociedad. Y díganme, queridos amigos, si eso no es cierto. Díganme si no es cierto. ¿Quién es el que destruye una sociedad? Somos nosotros. Somos nosotros. Es decir, cuando nosotros nos ponemos las pilas y comenzamos a trabajar y a hacer las cosas como tiene que ser, somos nosotros los que vamos destruyendo poco a poco toda la vida de la comunidad. Si uno nomás viene ahí a robar lo que le pertenece a todo el pueblo, a toda la gente, ¿quién es el que destruye? Alguno le causa a Dios, ¿verdad? Y pues de Yarandi. ¿Por qué Dios permití que haya pobreza? ¿Por qué Dios permití que haya ignorancia? ¿Por qué Dios haces que se muera porque no tiene remedio y no puede comprar? ¿Por qué Dios? ¡Ay, Dios! ¿Cómo y te mañana? Ñande acá pone y te iba ni peñade ya no me da cuñade. Malo me ya ñande ñambeya. Nunca anda ya yujuya lleva tendo toñe muy mía peñane no debes a ave. Hoy por humila iñacá oye esa cuami que tenemos que caminar en comunidad. Alañande ya puros añande ya puseno, etcétera, y queremos a través de publicidad, de propaganda, de marketing, nambre hoy me apente y qué cosa aquí nosotros hicimos, como si fuese que eso es lo que eso es algo que se tenía que hacer y se tiene que hacer, y ojalá, ojalá 1000 de eso se haga donde hay tanta necesidad. A pinte y ver, a poner en la sobrefacturación y miles de otras cosas. Queridos hermanos, yo no sé si hemos estudiado tanto, hemos reflexionado tanto para después caer en estas barbaries, ¿verdad? Porque esta es una barbarie. Yo no tendría cara para ir a decir esas cosas así. Nosotros hemos conquistado. En fin, queridos hermanos, aquí entonces es importante que miremos. Por eso esa segunda palabra
ha dado, el didomi, le ha dado. Ñande yara ome eshupe dice. Significa dar, pero en este contexto tiene un sentido profundamente teológico, el didomi, el dar. El dar del Padre al Hijo no es un acto temporal, sino una comunicación eterna de la vida divina. Quiere decir, queridos amigos, que el dar no es, así como yo suelo decir, ¿verdad? No es dar el pescado, sino que el dar, el didomi, quiere decir algo eterno, algo que permanezca en tu conciencia, en tu corazón, la andere genera jamás vida. No hace falta que para cada cosa se te tenga que estar dando y diciendo, ¿verdad? Sino que uno tiene que caminar solo porque ya tiene conciencia y se da cuenta. Entonces, queridos amigos, este evangelio es demasiado espectacular, ¿verdad? Por lo tanto, el uso de este verbo, el didomi, nos introduce a una dimensión relacional. Tiene que haber relación. Porque si me ha dado a mí, si yo tengo y lo tengo para siempre, porque es eterno, dice, ¿verdad? El regalo de Dios. Entonces quiere decir que yo estoy impregnado de ese accionar. El verbo es siempre accionar. Me ha dado, y entonces yo continuamente también buscando el bien de la comunidad. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan, capítulo 5, versículo 26. Porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también le ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Queridos amigos, aquí cuando vemos esto, el Padre tiene vida en sí mismo. Dios es el único que tiene vida en sí mismo. Yo, Víctor Luis Cabañas, yo no me autogeneré. Yo soy resultado de una comunidad. Alguien me ha generado. Es una comunidad que me ha generado, papá y mamá. Sin eso yo no existiría aquí, ¿verdad? A vender porque te ha generado. Ahora sí, yo en este momento existo. Entonces, en primer lugar, por eso es que la Biblia insiste mucho en la comunidad. Y por eso la Biblia insiste mucho, porque es una reflexión profundísima, queridos amigos. Profundísima. Hoy en día nosotros casi dimos la vuelta, ¿verdad? Hasta cuando me interesaba a suya las cosas de la comunidad, las cosas del pueblo, la res pública, ¿verdad? Antes se pensaba porque la res pública, ¿verdad? Cosas del pueblo que hoy se ven. Entonces era preocuparse en la comunidad. Con Ana, entero etea, ella va ya contar la ñan de esos que temía ya hay puteta lleva, ñambo pirupa veñan de vaca lleva. Eso es lo que hacemos. Allá es cape, allá es camo, allá es socio, amoita fulano. O sea, buscamos por todas partes. Y esa es nuestra realidad, lastimosa realidad. Esto que es fruto, queridos amigos, primero de una falta de Dios. Segundo, de una ignorancia total en el sentido del religarnos, de la religión. ¿Quiénes somos nosotros y qué es lo que estamos buscando ante Dios? ¿Verdad? O sea, ante nuestra propia vida. Porque hay que también saber la definición de lo que significa Dios, ¿verdad? Algunos no hay cuay. Algunos piensan, yo soy ateo. Y mentira, porque no saben ni lo que quiere decir Dios. ¿Entienden? Mentira. No sabe. Así de sencillo. El que dice yo soy ateo porque no sabe absolutamente el concepto del theos. Bueno, ese es otro tema, querido amigo, que tenemos que también hablar un poco. Pero en fin, aquí, cuando nosotros miramos y vemos las palabras claves, vida, zoe, cuando miramos las palabras clave, el didomi, decíamos, que es la vida que hemos recibido, que no es nuestra al final de cuentas, Y por eso que en la palabra de Dios escuchamos tantas veces que Dios es el dueño de nuestra vida. Entonces por eso este versículo
26 nos enseña algunas cosas interesantes. Allá es a mí entonces. En primer lugar, Dios es la fuente de toda vida. Ahí está. Dios es la fuente de toda vida. O sea, no soy yo no me autogenero. Es la comunidad. Y esa comunidad que participa, el didomi quiere decir yo le he dado vida en sí misma. La vida en sí misma que aparece aquí, pero porque Dios es entonces, queridos amigos, el que ha dado. Es la comunidad. Primero, Dios. Segunda enseñanza, queridos amigos, el Hijo participa plenamente de la vida divina. Participa plenamente. No es un subordinado. Quiere decir que ahora yo, y ahí viene la individualidad, yo recibo de una comunidad, pero cuando Dios te da a vos, y a eso le llamamos, te ha dado la inteligencia, te ha dado la libertad, la voluntad y la capacidad de amar, vos te volvés ahora en sujeto, vos ahora sos el sujeto. Antes no lo eras, no eras aún. Es la comunidad que te ha otorgado XY. Viniste ahora como sujeto, Víctor Luis Cabañas, pero como sujeto, queridos amigos, atención, la segunda enseñanza nos dice muy bien, el Hijo participa plenamente de la vida que ha recibido. En este caso se refiere a la vida divina, porque la vida de por sí es considerada como el don más grande y el regalo más grande de la divinidad. ¿Entienden? Ahí está entonces la, entre comillas, la individualidad. De este momento me vuelvo sujeto gracias a una comunidad que me ha otorgado la vida. Tercera enseñanza, queridos amigos, es que la relación entre padre e hijo, es decir, en esta comunidad, es de comunión, no de subordinación. No es subordinado a. Quiere decir que yo cuando me vuelvo sujeto, yo no puedo y no debo, ni debo admitir luego que estoy subordinado a, sino que yo asumo esa responsabilidad porque desde ahora esa vida que se me ha comunicado, que yo tengo y me vuelvo sujeto, es una responsabilidad ahora que yo voy a volver a generar y a comunicar esa vida, queridos amigos. Entonces, subordinación quiere decir que yo no voy a estar pidiendo el pescado, sino que yo, una vez que reciba la educación, la formación, koangase ikatu awatala shepireje ayema. Da eko añemoita obebe ha anoina to yapo pajikwai. Vaya lo yapo anajikwai shebenguara. No, nadie tiene que hacer shebenguara, sino que se ayapoana lleva la comunidad benguara, porque no estoy subordinado a nadie, sino que esa vida de Dios es la que me pertenece y yo mismo luego la tengo aquí. Es decir, nuestra conciencia es la presencia de Dios. El Génesis capítulo 1, versículo 26, lo escribe tan bien. Y también el Génesis capítulo 2, versículo 7, ¿verdad? La creación del hombre, en esos dos versículos. El 1.26 porque dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Es decir, una vez que nosotros compartimos la inteligencia, libertad, voluntad y capacidad de amar, porque ya no estamos subordinados a. Vos vas a utilizar tu libertad, tu inteligencia, tu capacidad de amar para caminar. Y también en el versículo 7 del capítulo 2 dice, Dios tomó el Adamá, hizo el muñequito ese y sopló en sus narices, el Nefesh, la esencia de Dios que entró en este ser y el hombre resultó un ser viviente. Eso quiere decir que vos ahora sos independiente, es decir, tener la capacidad para llevar adelante tu historia y la historia de la comunidad, construir el reino de Dios, de la responsable con Queridos amigos, una cuarta enseñanza es que la vida eterna es participación en la vida de Dios. Esa es la vida eterna. Desde el momento en que nos realizamos, estamos participando de la esencia de Dios. Desde el momento en que ayudamos a que se construya el reino de Dios, o sea, cumplimos esa misión
que hemos recibido de parte de Dios, entonces estamos participando en la vida de Dios. Y por último, queridos amigos, el ser humano encuentra su plenitud en esa comunión. ¿Cuándo vamos a ser felices? ¿Cuándo vamos a realizarnos como personas? Y solamente cuando entramos en comunión. La ñandenda y quiero en comunión. Hice yo que fuera ñandella y cota bebé. Porque ñañe es bareíta. Si no hay el esfuerzo de entrar en una común unión y buscar el bien de la comunidad, por eso es común unión, común unidad, entonces no llegaremos a nuestro objetivo, por lo menos todavía. Alguna vez estamos en el 2026, espero que en el año 248.326 ya se haga realidad. Pero en fin, hay que tener esperanza y hay que seguir luchando. Queridos amigos, me despido de ustedes y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.